Bueno, acá, unos detalles importantes antes de terminar en la parte del motor y empezar con el carburador. Acá, tenemos que medir, acá, la pastilla. ¿Qué luz tiene la pastilla? Con el captor, o pickup, o CKP, o como le gusten llamarle. La luz que tiene que tener esto, más o menos, tiene que ser entre 0.30 y 0.50. A mí me gusta darle un poquito el límite inferior, digamos 0.30. Aparte está con los rulemanes nuevos, con todo, vamos a darle 0.30. De repente, si ya está un poco gastado el cigüeñal y tiene un poco de juego el rulemán, para que no se enloquezca mucho el captor, ahí sí pueden darle un poquito más, 0.40, 0.50. Así que con una galga vamos a medir la distancia que hay entre la punta del captor. A ver si lo logro mostrar allí. A ver si lo alumbramos allí. Ven que ahí viene el resalto y pasa ahí por la punta del captor. Voy a prender la luz a ver si se ve un poquito mejor. Es difícil enfocar la pastilla. Bueno, ahí está el asunto, que ahí está la pastilla. Bueno, y ahí ponen la galga acá entre medio de la pastilla y la punta del captor. Y ahí se fijan, ¿ves? Ahí yo tengo 0.30, está especial. Nos fijamos en la galga, vieron que esta es de... Oh, reflejo en la mata, 0.30. ¿Ah? Para ustedes se preguntarán, bueno, y si la tengo regular, ¿cómo hago? Vieron que acá esto es una chapita, ¿verdad? Lo empujan de acá o lo doblan un poquito para atrás. O sea, si lo quieren, lo golpean un poquito para allá. Pero como un artillito come con delicadeza, ¿verdad? Y para alejarlo igual, ponen un destornillador y lo van palanqueando un poquito para afuera y le dan la luz justa, ¿está? Así que dijimos 0.30 y este está perfecto. Bueno, otro detalle. Este tornillo que va acá. Este tornillo es para purgar el flautín del tensor de la cadena de distribución. Ahí que se hace, se le pone aceite, se purga allí. Si lo arman sin purgarlo no pasa nada, se va a purgar solo, no hay ningún problema. Igual que esto, si estaba andando cuando sacaron va a seguir andando, pero si le ponen la luz que lleva, mejor, ¿verdad? Bueno, para ponerle aceite ahí, así, si ven allí, como es la cavidad allí, allí va el flautín, si ven, allá adentro está el flautín. Y vamos a ponerle aceite en la cavidad esa, ¿está? Para que ya arranque medio precargado el flautín. Vamos a meterle ahí aceite. Si no hacemos mucho enchastre. Le metemos. Un poquito más. Otro poquito más. Ahí va entrando. Y el tornillo este le vamos a dar un kilo 100 de torque. Y no se olviden de poner la arandela de aluminio. Mira que acá está pegada la arandela. No le voy a sacar porque ya tienen el molde allí. Bueno. Vieron que ahí se va escurriendo a poquito. Dejan que se escurren y le ponen otro poquito más. Y después apenas que le hagan esto, que lo carguen con aceite, lo ponen al derecho como va él. ¿Ah? Ahí ponemos el tornillo y le damos el torque. Ya desarmé la caja de filtro de aire. Ya la limpié la esponja que estaba sana. Le iba a cambiar, pero al final la esponja esa está sana. Y como es de buena calidad, prefiero dejar esa que poner esa que traje, que no es tan buena calidad como esa que tiene puesta allí. Ahí vamos a darle el torque. Pronto. Ahí quedó torqueado. Bueno. Ahora vamos a seguir con el armado del carburador. Otra cosa que me olvidé de comentar de esto. Mucha gente cree que que el tensor este tiene presión de aceite. Acá no hay presión de aceite. No llega a presión de aceite nunca. El aceite viene chicoteado por la cadena que viene girando para allá, da la vuelta y va para allá. Cuando tira el aceite, carga el flautín por los agujeritos de eso. Y cuando cae ahí adentro se llena esta cavidad que va acá. ¿Tá? El aceite, cuando lo comprimimos, se comporta como un sólido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? La valvulita que lleva abajo deja entrar el aceite. Cuando va para arriba, cuando sale el perno para allá, deja entrar el aceite. Pero cuando vas para abajo no lo deja salir porque la munición tranca la válvula y no deja de salir el aceite. O sea, esa valvulita es unidireccional. ¿Tá? Entonces, por el aceite que viene chicoteando de la cadena continuamente,
por los agujeritos que entra el flautín, baja el aceite, llena esta cavidad y ahí queda trabajando. Es muy parecido a cómo funciona un amortiguador. Lo único que este solo amortigua, o sea, no amortigua, o sea, cuando se comprime para atrás no se comprime porque está el aceite allí, no lo deja moverse, pero sí lo deja salir. ¿Ah? Es un tensor hidráulico. Hidráulico empujado por el resorte. ¿Ah? Pero acá no sé, si van a buscar presión de aceite en este tornillo cuando prenden la moto, no van a encontrar nada acá. Lo único que van a encontrar es que sale aceite bobo, chorrea aceite, que es el que levanta la cadena, entra por el flautín y cae. ¿Ah? Para medir presión de aceite hay que hacer... Es complicado en esta moto, pero después si podemos lo mostramos. Si no, lo dejamos por acá porque ya el video lleva como 6 horas de video este motor. Si no, van a soñar pesadilla con esto. Otro detalle muy común que siempre se pasan por alto es esta manguera. Esta manguera es el respirador del motor, ¿verdad? Cuando el pistón sube y baja, cuando sube el pistón, detrás del cárter deja una depresión, ¿verdad? Y cuando baja, aumenta la presión. ¿Ah? O sea que este vendría a ser el respirador del motor, o sea, para que no se infle el motor o sea, pierda aceite por algún retén o el motor anda lento, medio lerdo, se envicia, o sea, fíjense, saquen la manguerita acá, esto cuando limpian todo lo sopletean bien, y se fijan que la manguera esté limpia y destapada. Generalmente se tapan de barro o tierra acá abajo y no los limpian y queda tapado. Y a veces anda la moto medio mal, no saben lo que le pasa, transpira aceite por varios lados y muchas veces esto que es un detalle medio tonto, pero es importante. Así que está. Creo que ya no me olvidé ningún detalle más acá. Ponemos el carburador allí y ya lo estamos colgando en cualquier momento. Bueno, ahí ya estamos con la parte de carburador. Estos son los rines viejos, flotador con punzón. Y este es el nuevo, un kit que yo traje ahí. Y vamos a usar algunas cosas de ese kit y otras cosas no. Ya está limpio, ya está sopleteado, ya tengo todo allí. Y de este lado acá tengo la caja de filtro de aire, todo lavado. Y la esponja no... Compré una nueva, pero voy a dejar esa porque es muy buena calidad. Y la lavé y eso y quedó impecable, quedó nueva. Y la caja de filtro ahí está todo para armar. Esto no voy a explicar cómo se arma, ¿no? Digo, no le voy a mostrar, o sea, ponen la rejilla acá, que es lo que ataja allí, acá, la encalza bien, con las dos manos, porque yo la tengo con la otra mano en el teléfono. Ponen la esponja acá arriba, y la acomodan allí y apretan, ¿no? Con los 4 tornillos. No hay mucho más misterio que es en el filtro de aire, ¿tá? Y esto es importante también, ¿no? Que lo tienen que limpiar y si no, compren el elemento del filtro nuevo ese, si está muy podrido. Y acá tengo mi base para grabar. Ese es mi trípode. Lo único que este tiene una pata más. Y el teléfono lo tengo atado a una linterna. Así que imagínense. Así que denle el me gusta ahí, compartan, suscríbanse. Así me ayudan a comprarme un soporte, de verdad. Así no andamos haciendo tanta pirueta. Y el ruido ese que escuchan es la linterna que es regulable. Entonces la voy regulando con el teléfono ahí. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Acá, el punzón. ¿Se acuerdan que en el primer video yo les mostré que había que comprar el punzón nuevo y cambiárselo? Bueno, resulta que al final no lo traje porque miren lo que pasa. Vamos a poner allí, vamos a poner el flotador acá. Este es el flotador original de la moto, el que tenía ya puesta de nueva, cuando era nueva. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? Si se fijan, ven el nivel. Ahí fíjense acá el plano, ven que cuando yo lo pongo ahí en el plano, miren dónde está el flotador, ven que está caído. El flotador tendría que quedar más o menos por ahí, o sea, prácticamente paralelo a la base del carburador allí, ¿está? Pero miren cómo queda. ¿Qué pasa? Que este carburador, si ven, es totalmente de plástico. Ay, que se me salió es totalmente de plástico. Y después el punzón, ven cómo lo engancha el flotador, que es totalmente distinto a los que vienen ahora, que vienen de este estilo. ¿Ven? Punzón con el enganchecito ese. Yo acá no puedo regular el nivel de ninguna forma. No hay forma de regularlo. Alguno el nivel se regula acá en el asiento. Lleva un asiento postizo del punzón allí. Y se le pueden poner arandela aluminio que vienen y lo van suplementando o quitando arandela y van regulando el nivel cuando son flotadores así de plástico, ¿verdad? Pero acá tengo
Este flotador. Este flotador, si ven, es de chapa. Y este se puede regular. ¿Cómo se regula? Torciendo esta lengüetita para arriba o para abajo. Este está de fábrica, como lo saqué del paquete este, que está acá abajo. Lo saqué así, todavía no lo tocaba. Si se fijan acá el paquetito, ahí están todas las cositas. Dice acá reparación carburador moto 110. O sea, no es específico, es para este estilo de carburador. Pero todos estos carburadores no son todos iguales, tienen todos pequeñas diferencias. Bueno, ahora vamos a armar este de acá. Vamos a agarrar el flotador. Vamos a enganchar el punzón. Ahí. Enganchamos el punzón. Lo ponemos en el carburador. Y vamos a fijarnos qué nivel nos tira este carburador. Este flotador. Vamos a agarrar el eje. Que lo dejé acá. Ahí. Va. Allí. Y ponemos el eje acá. Ahí pusimos el eje. Bueno. Miren lo que pasó ahora. Miren el plano. Lo pongo a nivel allí. Miren cómo quedó. Este está un pelito pasado. O sea, uno estaba con el nivel, con mucho nivel de Cuba, y con este quedamos con poco nivel. ¿Qué tenemos que hacer acá para regular el nivel? Acá la lengüetita esta. Lo único que tenemos que hacer es bajarlo un poquito. La agarramos acá y le hacemos un poquito de fuerza acá. Opa. No vuelquen. A ver si logro que enfocar ahí. ¿Ven a la lengüetita? La levantamos un poquito. Ahí. Y nos fijamos, a ver. Nos falta otro poquito más. Le damos otro poco más. Ahí, a ver. Y ahí quedamos. Perfecto, quedamos ahí, ¿ven? Espectacular. Y con ese nivel vamos a armar el carburador. Bueno. Muchos me preguntarán, che, esa boya, ese flotador no es distinto. En forma es igual. Lo que cambia es el alto. Acá tengo el flotador que vino en el kit ese. Y este es el flotador. Opa. El flotador que traía originalmente. ¿Ven? Yo lo pongo así acá. Y si ven la forma es exactamente igual. Parece que no, pero es todo igualito. Y de atrás también. El problema está en el alto acá, me dice. Uno es más alto y otro es más bajo. Pero si se fijan, el alto es este que está acá. Esta región de acá. ¿Ven? Sé que por un tema de costo de producción no le hacen todo este estampado abajo. O sea, lo hacen igual de los dos lados. Esto es para ahorrar en matricería, en costo, en todas esas cosas, ¿verdad? Quizá este tenga mejor flotación y eso, pero estos andan igual. Yo lo he usado, andan bien de bien. Así que lo voy a armar con este flotador. Vamos a acomodar las cosas y vamos a ir armando. Vamos a aprovechar que todavía no pusimos flotador. Si se fijan, vieron que donde va el punzón, esto es el cuerpo propio del carburador. O sea que si se gasta esta pieza, tienen que cambiar el carburador entero, no queda otra. Porque hay unos que viene postizo, ustedes cambian el conjunto, cambian punzón y cambian asiento. Acá lo único que vamos a hacer, vamos a cambiar el punzón. ¿Ah? Y si ven acá abajo, yo no lo saqué, no lo quise golpear. Ese es el ayer que por donde viene la caña emulsionadora, esta caña es la que ajusta acá abajo de esta. Yo no lo saqué la pieza esa. Ahora la vamos a ver en el kit de esta reparación, la piecita esa. Bueno, les voy a mostrar en el kit este que tiene. En el kit ese estaba el flotador, que yo lo saqué de ahí, y el punzón, ¿verdad? Aquí está la junta de la cuba. Opa. Acá. Y acá vamos a usar pocas cosas porque esto es un poco diferente. Espera que termine de sacar las cosas. Bueno, ahí ya saqué todo el kit. Bueno, acá tengo el eje del flotador. El flotador ese no lo vamos a usar porque vamos a dejar el mismo eje. Después, por ejemplo, el cicler de alta. El cicler de alta es el que va atrás de la caña esta, ¿verdad? Bueno, el cicler ese, vieron que el kit, la caña esa no la trae. No viene. Eso es un punto en contra. Bueno, este que está sucio, que está como cascoteado por el tiempo, ese es el original y este es el otro. Si se fijan nomás a simple vista, el calibre de los cicleres es totalmente distinto. Así que el cicler de alta tampoco nos sirve. Lo dejamos acá afuera. Después este es el tornillo de regulador de la altura del pulmón, que vendría a ser este tornillo que va acá, ¿tá?
Este es un paleta y es distinto. ¿Tá? Tampoco lo voy a usar. Después, cicler de baja. Cicler de baja, este es número 40, si lo ven allí. Y este es, quién sabe Dios cuánto es. No está calibrado por ningún lado. A ver si lo logramos ver allí. Bueno, ahí justo hace reflejo, pero ¿vieron el calibre allá abajo? Se ve también, es diferente. Este es más grande y este es más chico. Tampoco nos sirve. La aguja. Miren la aguja, también es distinta. El ángulo, el cono con que baja es distinto. Este es mucho más finito y este es un poco más gordo. Tampoco nos sirve. Me van a decir, ¿para qué compraste el qué? Y porque saqué la junta, el flotador, el punzón y ta. Este tampoco es distinto. Ya simple, ¿viste? Creo que se ve también. Este es distinto el cono, ¿verdad? Así que en el carburador aquel tampoco nos va a servir. Bueno, está, después viene. Esto es lo que yo le decía, la pieza esta pieza es la que va ahí abajo, ¿ven? Esta, allí el culo vendría a ser este culo. Y si ven, es como cónico. Y es cónico para que selle acá la caña emulsionadora, ¿verdad? Sella acá. Vieron que esto también tiene un bombé. Esto es cónico y esto ahí embona, ¿ves? Y acá tiene este tope para que cuando ustedes apretan, dejen esto apretado contra el cuerpo del carburador y esto apretado. Y aquí al final va el cicler de alta. ¿Tá? Cuando ustedes abren el acelerador a fondo, a fondo, a fondo, lo que manda es el cicler, el calibre del cicler. Cuando ustedes lo van abriendo, o sea, entre un cuarto acelerador y 3/4, lo que regula la entrada de combustible es esta pieza, esta que está calibrada también, con esta aguja. ¿Tá? Si vieron el cono, a medida que ustedes van levantando la aguja, va descubriendo el cono. ¿Ven? Ahí cuando está moderando el acelerador cerrado, está tapado. O sea que acá el que manda cuando la moto modera es el cicler este. El cicler de baja. Este es el que manda cuando la moto está moderando. ¿Tá? Después también participa en un momento de transición, participa, pero cuando moderas ese, este está tapado. ¿Tá? Cuando ustedes apenas empiezan a mover el acelerador, ahí empieza a hacer como una transición y ahí empieza a mandar la aguja. ¿Tá? Cada vez se va haciendo el cono más finito y cada vez va bajando más pasaje en asta. Hasta que en un momento el pasaje en asta, este que está acá, es más grande que el pasaje que hay del ciclero. O sea que el que restringe el combustible hacia arriba es el ciclero. ¿Tá? O sea que si usted pone la moto a fondo, acelerador a fondo, y la moto pega como una tosía que se ahoga, que hace eso es porque le falta cicler. Tienen que aumentar unos puntos del cicler. A media, cuando se queda, pueden con la aguja correr la ranura, ¿verdad? Ahí está en el medio. Tienen dos para arriba y dos para abajo. ¿Tá? Yo lo dejo en el medio porque es como vino de fábrica, así, en el medio. ¿Tá? Vamos a hacer una explicación media rápida por arriba de cómo funciona el carburador. ¿Tá? Después acá tengo el seguro de la aguja, el que tranca la aguja porque no se mueva dentro del pulmón. Y el horrín ese que acá no sirve para nada. O sea, de este aquí, como pueden ver, dice para moto 110, para lo que sea. Pero a veces, me ha pasado muchas veces que viene la gente con estos carburadores y dice, compré un kit nuevo, se lo puse y anda peor la moto. Sí, claro que va a andar peor. Porque los kits no son todos iguales, son todos totalmente diferentes. Traten siempre de mantener las cosas de ella y bueno, en este caso como no se puede, bueno, hacemos eso. Si no, de última, compre un carburador entero nuevo. Las reparaciones generalmente no dan buenos resultados. Es tirar plata y ganar calentura. Bueno, vamos a armar ese carburador. Bueno, ahí ya armamos el flotador con el punzón ese. Ya le dimos el nivel, ya vieron cómo se lo di, cómo lo regulamos. Ahora vamos a poner la caña emulsionadora. La caña tiene que fijarse que estén todos esos agujeritos costados tapados y adentro esté todo limpio, que no tenga sarro, no tenga nada de eso. ¿Tá? Y asegúrese de que esté ahí. Bueno, vamos a apretar esto acá. Acá los torques no los tengo, pero esto a conciencia. Esto no hay que apretarlo mucho porque si se raja van a tener millones de problemas. Nos ajustan ahí, tanto en cuanto si esto no hace fuerza, solo para que selle nomás. Bueno, ahí apretamos. Ahora vamos a poner el cicler de alta. Nos fijamos que esté tapado y lo ponemos. Apretamos ahí. Bueno, apretado. Ahora vamos a meter el cicler de baja. Cicler de baja, acá está.
Traje todo menos destornillador para el ciclero de baja. Voy a buscarlo. Apretar acá. Cicler de baja hay de varios tipos. Por lo menos hay como 3 tipos diferentes. También es otra cosa que se tienen que fijar. Bueno. Apretado ahí. Bueno, ahora tenemos que meter la junta en el vaso. Acá tenemos la junta nueva. Ya apoyamos ahí en el vaso. Muy bien. Bueno, acá ya tenemos todo armado. Los 2 cicleres, punzón, flotador, eje. Vamos a armar acá entonces. Ponemos acá. Generalmente ponemos así no se nos corre el flotador. Bueno, ponemos ahí. Los tornillitos estos calculo que deben de llevar más o menos, deben de llevar 700 gramos. Más no creo que lleven, pero acá para torquear esto así medio en el aire se van a complicar, así que después que reventaron la rosca, dale un cuarto de vuelta para atrás, que ahí queda espectacular el torque. No, apriétenlo a conciencia, ¿verdad? Y apriétenlo parejo. Siempre bájenlo parejo, porque si esto lo aprietan de un lado después del otro, lo más seguro es que se tuerza la base de la cuba allí. Bueno. Y apretamos. Ahí. Calculo que andamos en el torque. Apretado y apretado. Bueno, acá. Acá hay que meter el filtrito este. El filtrito este tampoco no viene. En el kit no viene. El horrín este tampoco viene. Así que vamos a meterlo acá. Ahí. Y el cónico que tampoco lo trae. O sea que el kit trae mucha cosa al Pepe. Y ponemos el tapón. Este tapón también. A conciencia. Opa que no está enfocando. A conciencia. No se paren mucho arriba del tornillo porque tiene una horrina abajo, una goma, una rosca 17, un pase fino. No sé lo que es. Tranquilo nomás. Cuando ajustó, que frenó ahí, está pronto. Bueno. Pronto. Ahora, ¿qué viene? Acá lleva el horrín. El horrín ese sí lo trajo. Este va acá. El pase yo ahora está puesto en la moto con la manguera allí, no lo saqué. Así que el horrín este lo ponemos ahí, pero sabemos que lo tenemos guardado allí. Acá atrás, el horrín este, importante. Para que selle bien con el tubo de admisión acá, ¿está? Y después otra cosa, acá abajo el del horrín de acá abajo también. Yo tengo uno nuevo, ahora lo voy a poner allí, así ya queda todo bien de bien. Vamos a armar el pulmón. Pulmón. Allí tiene la cavidad para la aguja. Tiramos la aguja para adentro. Y ponemos el seguro este. El seguro este vamos a ver si lo podemos bajar con el destornillador. Si no, con una pincita lo pueden bajar. Hay que meterlo allá en el casecito ese. Ahí está. Y ahí quedó. Y tiene que dejar el espacio para que pase el cable por allí, ¿verdad? Bueno. Acá ustedes enhebran el cable. Lo pasan por acá abajo. Lo enganchan allí. Siempre y cuando el cable ya saliendo por acá y con el resorte puesto acá, ¿no? ¿Verdad? Así, el cable acá. Tiran del cable, enganchan el cable. Opa, acá lo giran y lo meten así. ¿Está? Así. Y lo mandan para acá, para el cargador, por supuesto, ¿no? Se fijan esta guía. Que esta guía corresponde a esta que está acá. Que se ve allí. Metemos ahí. Todo con el cable puesto, ¿verdad? Allí, resorte. El resorte de este tampoco lo trajo. O sea, el kit es medio una mentira, Bueno. Después tenemos que poner el caño del reboce de la cuba. Si por alguna razón el punzón no sella y deja pasar combustible para que no entre dentro del motor, se rebosa y sale por acá. Así que otra cosa importante como en el motor. Fíjense que esto esté destapado y esté limpio. Igual que la manguera que va acá, que va a la caja de filtro de aire del respiradero de la cuba, o venteo como le dicen también, el venteo del carburador, respirador. Ahí lleva una manguerita, ven que ahí está marcada la manguerita, esa va a la caja de filtro de aire. ¿Ah? Bueno, acá, ¿qué nos falta? Nos falta el regulador de mezcla de baja. El regulador de mezcla de baja va acá. Vamos para ahí. El regulador de mezcla, esto lo bajan y lo apretan, pero no lo apretan como si fueran a quedar fijo ahí. Lo apretan hasta que llegó al tope. Pero le voy a sacar y le voy a poner una gotita de aceite, así no queda tan pesado.
Bueno, ahí ya le puse una gotita de aceite para que entre más suavecito y no se oxide allí en la rosca. Bueno, ahí llegó a tope. Cuando llegamos a tope, más o menos le damos una vuelta y media para atrás y después lo regulamos en la moto con el motor prendido puesto en la moto, ¿verdad? Ahí le damos, ahí tenemos media vuelta, una vuelta y media, dijimos. Ahí. ¿Ah? Y ahí lo probamos. Si está gorda, si está flaca, si le falta, si no le falta, eso lo vamos a ver con la moto ya puesta en la moto y prendida. Bueno, acá me falta poner esto, los tornillos, que los tengo acá, y ponerlo en el motor. Eso no le voy a mostrar porque es muy fácil eso hacerlo, así que estamos en eso. Próximo paso, subir el motor, poner el escape, enchufar los cables del estator y todo eso, ver si tiene chispa, ponerle nafta, aceite y a ver si arranca eso. Bueno, ahí ya subí el motor. Está en un poco oscuro para que se vea bien la lámpara de punto. Ya subí el motor y ahora lo que estoy probando que tenga corriente y que a ver cómo está el encendido, si está a punto. Y vamos a probar ahí. Bueno, dijimos, vamos a poner acá las marcas que yo había pintado anteriormente. Bueno, acá stop. Ahí cuando el pistón está arriba, ¿verdad? Esa marca con respecto a esta marca. Yo acá le puse F porque ahí van a ver ahora que dónde va a saltar la chispa allí. La velocidad del taladro creo que no me va a dar, ahora vamos a ver. Pero creo que no me va a dar para que haga el avance y le muestre cómo hace el avance ahí. Cuando prenda la moto y lo ponga con el que están dando, ahí vamos a ver el avance, a ver si lo logro alumbrar. Pero ahora vamos a probar a ver si hay chispa, qué chispa tenemos y el punto, a ver cómo está. Vamos a eso. Bueno, ahí vamos. A ver si podemos, si le da la fuerza al taladrito este. Bueno, ahí vamos. Si ven el volante, allí salta justo en la marca, en el eje. Y ahora que estoy mirando con ustedes, miren la pérdida que tiene de chispa el capuchón allí. Es en un día húmedo de lluvia, nos corta la corriente. Y ahí está el punto allí. Me voy a poner más de frente a ver si se ve mejor. Opa. Acá. Vamos a ponerlos acá bien de frente para que lo vean bien de bien allí. Pero es que me tiene que entrar el taladro allí. Bueno, ahí. Vamos de vuelta. Ahí vamos. Opa. Se van, no se vayan. Ahí. Lo pasa, ahora sí. Ahí está justito en la marca. Bueno, espero que hayan visto eso del punto y eso. Y está. Otra cosa que tengo que hacer es cambiar el capuchón de bujía. Que el original, ¿no? Está feo. Tiene una pérdida ahí fea. Así que vamos a cambiar el capuchón. A ver por qué salta chispa allí. Está medio feo. Vamos a ver cómo está el cable. El cable debe estar peor. Estas cosas son, no sé, se les presta poco atención y vieron cómo puede causar un problema, ¿no? Esto en un día que humedad o que agarra un poco de humedad el capuchón este ya va a dar problema, seguro. Así lo puedo sacar de acá. El cable no parece oxidado. No se ve oxidado allí, a ver si lo puedo enfocar. No se ve oxidado para nada. Y acá adentro parece que estuviera sano, pero vieron que pierde chispa por allí. Así que algún problema hay acá. Bueno, vamos a cambiar el capuchón. Y en la próxima entrada ya estamos con todo pronto para poner en marcha la fiera esta. Bueno, llegó el momento de prenderlo. Ya puse el escape allí, el escape 0 kilómetros. No lo prendí todavía, como ni siquiera se ha quemado. Puse el capuchón de bujía nuevo, ¿te acuerdan que estaba perdiendo chispa? Acá está el escapecito. Un escapecito chino. No es tan silencioso como el original de ella, pero vamos a ver cómo suena, a ver qué hace. Bueno, le puse la caja de filtro de aire, la abrazadera allí, aquí está todo pronto. De este lado le puse el filtro de nafta nuevo. Y está pronto la cadena.
Pronto para prender. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver cómo suena esto. Bueno. Batería tiene, pero está agotada. Así que vamos a poner contacto. Está muerta. Vamos a prender ahí. Vamos a ver cómo nos va. Bueno. Con el contacto. Y vamos a arrancar. Vamos ahí. A ver qué sale. Va. Opa. A la primera, Ahí quedó. ¿Ruido? Aparentemente no hay ruido. Espera que le vamos a acelerar un poquito. Quedó muy baja. Vamos a acelerar y vamos a tapar el escape a ver qué ruido hace. Un poquito, está muy bajo. Suena bastante bien, Vamos a tapar acá abajo. No se escuchan el ruido ahí. Nada que ver a cómo estaba, El escape ruidoso como pensaba. Y eso que no puse la tapa en encendido todavía. Que el volante hace un poquito de ruido, ¿verdad? Ahí se escucha el ruido de los imanes ahí. Después acá tenemos el ruido de la misión. Pero está súper silencioso. Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a ver si tiene presión de aceite el motor y vamos a ver el tema del avance ahí. Primero vamos a ver el avance. Así ya tapamos ahí. Y después vamos a ver el tema de la presión de aceite. Y esto, regular el embrague, parece que no, porque quedó bastante bien, así que no le vamos a tocar eso. Bueno, vamos a poner la lámpara de punto de vuelta y vamos a mostrar el avance ahí. Bueno, vamos a prender ahí, vamos a medir eso. Vamos a poner contacto, que me olvidé poner contacto. Ahora sí. Bueno. Como pueden ver ahí, a ver si puedo bajarle la luz un poco del teléfono. No puedo ahí, bueno. Ven ahí no ven, para que vamos a bajar la luz un poco. Bueno, ahí bajé un poco la luz. Ven ahí, se ve clarito la F, el avance, ¿verdad? Ahora vamos a acelerarlo y voy a ver cómo va a llegar el otro avance. Voy a acelerar ahí. ¿Vieron cómo va avanzando? Ahí queda la F y ahí empieza a avanzar de vuelta. Bueno, esa parte está espectacular. Vamos a revisar la presión de aceite antes de ir jugando con esto. Bueno, para saber si está circulando bien el aceite, si está llegando, vamos a sacar este tornillo de acá. ¿Tá? Y vamos a sacar ese tornillo y le voy a explicar por qué vamos a sacar ese tornillo. Bueno. Acá tenemos... estamos pasados de luz. Vamos a bajar un poquito ahí. Acá está la tapa que va acá, ¿verdad? Y dijimos que vamos a sacar este tornillo que va acá. ¿Por qué vamos a sacar este tornillo? Porque dijimos que del motor, acá, si ustedes se fijan en la otra tapa donde está la bomba, tiene una cavidad y la presión de aceite va a subir por este espárrago, ¿verdad? Por eso, por este espárrago sube. Y acá, donde va la tapa, ¿se acuerdan que dijimos que acá va una bandera de cobre? Porque la que sella estanco esto porque acá hay presión de aceite. Bueno, el espárrago pasa por acá, ¿verdad? Ahí ven la punta del destornillador. Pasa por acá. La presión de aceite pasa por acá, sube por acá y de acá entra un orificio, entra al centro del árbol de leva. Y el árbol de leva, vieron que tiene todo agujeritos. Sale la presión de aceite por ahí y a su vez ayudado por la centrífuga del árbol de leva a girar. ¿Tá? Si ven acá, los conductos se ven claritos. Ven cómo viene del espárrago, sube acá y de acá pasa para adentro. Vamos a verlo del otro lado. Viene presión de aceite que sube por el espárrago, que sube de este por acá, viene por acá, llega por acá, entra acá. Cuando llena esta cavidad acá, si ven acá, tiene una perforación allí, ¿ven? Esa perforación está hecha de este lado, ¿ven? Va para acá
y acá llega la presión de aceite. La presión de aceite pasa para esta cavidad que va acá, llena el árbol de leva con presión, lubrica los zapatitos de los balancines y por centrífuga hace todo el chicoteo ahí, ¿va? Así que vamos a sacar ese tornillo. Otra cosa que me olvidé de explicarle en los otros videos. Vieron que acá está la bomba de aceite, allá atrás, ¿tá? Con la cadena de distribución. Que yo decía que no metan nada para trancarlo, porque lo más probable es que doblen el eje. Miren el eje lo cerca que pasa del cigüeñal, casi que lo roza, ¿verdad? ¿Ven? Entonces si ustedes lo doblan o lo tuercen, cualquier cosa que hagan, esto va a hacer que se rompa, no trabaje bien en toda esa movida. Bueno, vamos a prender la moto. Bueno, primero vamos a sacar ese tornillo acá abajo y vamos a prender la moto y vamos a ver si sale aceite por ahí. Si sale aceite por acá, está pronto. Lo que nos quedaría es terminar de armar los plásticos, dar una vuelta en la moto, ¿verdad? Y después tenemos que volver a recalibrar las válvulas, fijarnos de vuelta a la luz. El cargador lo voy a tener que retocar un poquito porque está gorda, se siente el olor a que está gorda y ustedes vieron que si bien cuando fui arrancó de una, pero después cuando yo la fui arrancada otra vez vieron que le costó. Yo la ahogué porque estaba sin contacto la moto, pero vieron que arrancó y arrancó muy tosca, estaba tos. Y se siente mucho olor a nafta. Vamos a regular el de baja. Y vamos a ver el tema de los cicleres también. Porque no se olviden que este cilindro es 107 y el otro era 97. Hay 10 centímetros cúbicos más. Y aparte el motor ahora estar con buena emisión y eso, capaz que se engorda un poquito. El filtro ya vieron que está limpito, todo impecable. Así que vamos a ver eso de carburar. Así que vamos a armarla, vamos a dar una vuelta. Y después hacemos eso. Le repasamos el torque de la tapa de válvula, de cilindro allí. Y ya quedaría pronta la motito para disfrutar. Bueno, vamos a hacer eso, no nos vamos más de cuento. Bueno, ahí ya aflojé el tornillo y puse un cartón en el piso para allí abajo para que no sucie. Y vamos a ver si sale aceite o no por ahí. Vamos a ver si nos quedó bien o no esa parte. Si no, tenemos que volver a desarmar. Bueno, vamos a... Pongo contacto esta vez. Vamos ahí. ¿Ven cómo sale aceite allí? Ahí está saliendo. Así que tenemos buena presión de aceite. Vamos a apagar ahí. Bueno, como vieron, enseguida alargó un buen cagón de aceite. Y está, ahí llegó, voy a tener que volver a lavar, ¿verdad? Para ver ese tema. Y cualquier cosa, den la vuelta y fíjense, ¿no? Pero vieron que sale bastante y muy rápido. Y acá, como ven, está todo lubricadito. ¿Vieron allí que hay aceite en toda la vuelta allí? Está espectacular. Bueno. Voy a poner allí, voy a poner ahí, voy a poner la tapa y vamos a escuchar de vuelta el ruido del motor. Y después se la muestro de día la moto y toda armada de vuelta. Y vamos a hacer la comparativa del primer día cuando vino la moto y cómo se va a ir. Bueno, ahí ya puse la tapa, quedó armada. Acá, el embrague. Si se fijan, a ese es el juego que tiene, ¿tá? Que ponerle son casi 2 centímetros. Se lo puede dejar con un poquito menos. ¿Cómo se regula eso? Tienen que venir para este lado. Y vieron esta tuerca que está acá. Aflojan la contratuerca esta, que es rosca derecha. La aflojan y si se fijan en el medio tiene un paleta. Ese paleta aflojándolo o enroscándolo es el juego que le van a dar al pedal de allá de cambios. Que a su vez también hace de embrague, ¿verdad? Cuando giran las rueditas esas que están sobre el plato de empuje del embrague. Cuando ustedes accionan, gira y acciona el embrague, ¿verdad? El embrague secundario. No es conveniente dejarlo con muy poca luz allá en la palanca, porque si no pueden quemar los discos de embrague, porque a veces hay mucha gente que le gusta ir con el pie medio apoyado, digamos, en el coso, y si lo llevan medio apoyadito ahí, es más probable que quemen los discos de embrague. Entonces déjenle un poquito de juego, como para los que les gustan, o a veces hay gente que inconscientemente pone el pie ahí, y lo que más entonces le dejan un poquito de juego. Tampoco le dejan un juego muy excesivo, porque si no, no va a actuar el embrague, ¿verdad? Tienen que hacerle un juego justito. ¿Cómo se fijan? Nada, van tanteando la palanca y van metiendo, sacando el tornillo. Le van dando una vuelta, 2 vueltas y se van a dar cuenta enseguida. Como la palanca queda sin juego y de repente agarra un poco más. Y ustedes lo dejan ahí con el juego más o menos que lo quieren. Es igual que con el embrague de mano que va arriba, ¿verdad? Pero lo único con el pie. Bueno, vamos a prenderla allí con la tapa. Y después... me pegué en la espalda cuando me pegué en la morsa.
Vamos a prenderla y después vamos a armarla, dar una vuelta. Y seguramente vamos, como ya les dije, repasamos ahí la tapa, vamos a calibrar un poquito mejor el cargador y ya estaría pronta. Bueno, vamos a escucharla de vuelta. Contacto, ahí está el contacto. Vamos ahí. Como pueden ver, solo el ruidito de ella. A no ser por el escape, que es un poquito ruidoso. Pero vamos a taparlo acá. Opa. Ya se escucha el motorcito. Bueno, vamos a armar. Bueno, ahí quedó la motito pronta. Hoy es un día feo, un día de lluvia. El otro le hemos empezado con sol, ahora estamos con lluvia. Bueno, vamos a escuchar ese motor a ver cómo suena y cómo quedó. Ahí como pueden ver el escapecito nuevo y todo. Aunque no me convence mucho cómo suena, hace un poquito de ruido. Y vamos a arrancar a ver cómo suena. Ahí está. A ver si logran escuchar ahí. Tenemos ruido. Ahí lo escuchan el motor. Vamos por el otro lado. Y ahí está. Ahí está la motito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a taparle el escape. A ver si escuchan ruido de motor. Todo de todos los colores, habido y por haber. Ahí quedó. Pronto, para rodar otros 25 años, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta serie del motor de la Honda Biz. Y si llegaron hasta acá, les agradezco que hayan visto toda la serie y espero que haya sido agradable. Como siempre, lo en promo, aprieten todo allí abajo, denle me gusta, compartan, bueno, todas esas cosas. Así podemos seguir adelante con el canal. Nos estamos viendo en un próximo video, muchachos. Hasta la próxima.